al piuma il vento muta d'accento e di pensiero e di pensier e di pensier. Bienvenidos a una nueva emisión de Ciao Italia desde el Fórum Santiago del Estero para todos ustedes a través de esta pantalla, en donde les mostramos lo que tiene que ver con Italia y nuestro país, más precisamente con Santiago del Estero. Y para el día de hoy invitamos al doctor Juan Carlos Storniolo, presidente de la Casa de Italia, pero que nos va a contar acerca de su familia y de todo lo que tiene que ver con esa muy emotiva historia. Además, ya saben que pueden encontrarnos a través de nuestra red social Facebook, Ciao Italia Santiago, como así también enviar cualquier inquietud, cualquier comentario, si es que quieren sumarse, cualquier aporte será bienvenido a través de ciaoitalia@hotmail.com. Los invitamos a compartir a partir de este momento Ciao Italia de esta manera. El invitado de hoy en Ciao Italia es juez en lo penal en nuestra provincia, pero lo invitamos para que nos comente acerca de su familia, de sus quehaceres hoy por hoy al frente de una institución tan importante para los italianos en Santiago del Estero como la Casa de Italia. Es el doctor Juan Carlos Storniolo. Bienvenido a Ciao Italia, doctor. Bueno, gracias Jorge por la invitación. Realmente es muy importante lo que están haciendo ustedes en cuanto a la difusión de todo lo que es Italia, ¿no? Y un poco coincide con la actividad que a hoy me toca presidir en esta institución que se llama Casa de Italia. Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar, por supuesto. Storniolo es un apellido también reconocido en Santiago por estar vinculado a la inmigración, ¿no? Que trajo a tantos pobladores del sur de Italia por aquí, por Santiago, ¿no? Sí, la verdad que la corriente, digamos, inmigratoria de los italianos aquí en Santiago, en la Argentina, tiene distintas épocas, digamos, allá por los 1870, cuando vino el ferrocarril, después antes de la Primera Guerra, después de la Primera y después de la Segunda Guerra. Más o menos son 4 o 5 etapas de la inmigración italiana que hubo aquí en la Argentina y en Santiago del Estero. Mi abuelo era don Angelo Storniolo y mi abuela, doña Josefa Tasca. O sea, Angelo Storniolo y Josefa Tasca. Ellos han venido de Sicilia. Mi abuelo nacido en el pueblo de Petineo, que hay muchos petineses aquí en Santiago del Estero. Así es. Y mi abuela nació en Tusa, un pueblito también de montaña en Sicilia, muy cerca de Petineo, a 10, 12 kilómetros. Y vinieron después de la Primera Guerra Mundial. Mi abuelo nació el 11 de noviembre de 1899. Y mi abuela, no me acuerdo la fecha, pero nació en 1902, 3 años menos que mi abuelo. Ellos se casaron después de la Primera Guerra, tuvieron 2 hijos en Italia, serían tíos míos, hermanos de mi papá, se vinieron a Santiago y aquí en Santiago nacieron 4 hijos más. Es decir, mi abuelo tenía 6 hijos varones, 2 nacidos en Italia, 4 nacidos aquí en Santiago del Estero. ¿Por qué vino mi abuelo de Italia? Todos sabemos que la Primera Guerra comenzó en el año 1914 y duró hasta el año 1919. 4 años de guerra. Y mi abuelo con 15 años, él nació en 1899, en el 14, tenía apenas 15 años, le pusieron un fusil y lo mandaron a la guerra. Él a los 19 años, cuando terminó la guerra, era ya un veterano de guerra. Naturalmente, cuando se rumoreaba ya
a mediados de la década del 20, se rumoreaba ya una segunda guerra mundial que en Alemania con Hitler y todas esas cosas, hizo que precipitara su venida a Santiago, a la Argentina. ¿Por qué? Porque ya tenía familiares que habían venido a la Argentina y que le habían comentado que aquí, digamos, se vivía bien. Pero en realidad mi abuelo me contó una historia que en el año 1910, es decir, cuando él apenas tenía 11 años, antes de la Primera Guerra, con mi bisabuelo Rosario Storniolo, de ahí de Petineo, de Italia, Sicilia, habían decidido venir por un año a la Argentina. Mi abuelo ya había venido antes a la Argentina con mi bisabuelo y se habían instalado en Añatuya un tiempo y después en Frías. Justamente vamos a pensar que eran los lugares a donde habían ido las vías de tren. Claro. Y esas vías de tren eran construidas generalmente por ingenieros, ingeniería italiana. O sea, todo lo que era italiano estaba por detrás de las vías. Entonces se fueron a Añatuya y en Frías trabajaba mi abuelo, me contaba, de lustrín, vendía pan, o sea, hacían cualquier tipo de trabajo y para ellos era una enormidad, una fortuna. Han juntado dinero en ese año, como se decía, vengo a hacerme la América, Claro. lustrando, vendiendo pan, y se volvieron a Italia y compraron 5 hectáreas de tierra. Allá el que tiene un terrenito chico es terrateniente. Pudieron comprar 5 hectáreas de tierra que todavía existe. Yo en el año 2000 he tenido la suerte de conocer Italia, conocer las casas de mis bisabuelos, de mi abuelo, y he andado caminando por ese terreno, digamos esa finca que está en Sicilia, que tiene unas bellezas naturales hermosas. ¿A cargo de quiénes están ahora? ¿De familiares? Familiares. ¿Por qué? Porque mi abuelo cuenta que cuando vino de Italia, mi bisabuelo vendió una parte de esa finca y le dio el dinero para que él viniera a la Argentina con su esposa y sus 2 hijos. Entonces él nos dijo: ustedes algún día cuando vayan a Italia nunca reclamen la herencia porque a mí ya me la han dado. A él mi bisabuelo le dio una parte de eso vendiendo para que él pudiera venir a la Argentina y radicarse aquí, que en definitiva ha sido una radicación definitiva, ¿no? Señor pasajero, Radio Taxi Madre de Ciudades, SRL, recomienda observar atentamente las unidades en las que usted viaja. Todas poseen número de interno en parabrisas, luneta trasera y apoyacabeza. Por reclamos o sugerencias, tenga presente el número de interno. Evite inconvenientes. Recuerda revisar la unidad antes de descender. 431-0700 y líneas rotativas. Con la firme seguridad y la confianza de una agencia responsable, ofreciendo la más amplia gama de automóviles, atención personalizada, amplio salón de exposición, garantía y eficiencia en el mercado. Lobruno Automotores. 15 años acompañándote. Único concesionario oficial Ford para toda la provincia.
¿A qué se dedicaban cuando ya estaban aquí en Santiago del Estero? Bueno, mi abuelo se dedicó al comercio. Él tuvo un almacén Ramos Generales, había mesas de billares, 2 mesas de billar, me acuerdo cuando era chico, yo soy nacido a fines de la década del 50, mi abuelo vino a mediados de la década del 20, o sea, ya hacía 20 y pico de años que estaban trabajando, pero recuerdo, él tenía, primero vendía pan casero. Él no vivía en la Rodríguez y Belgrano, donde en definitiva nos instalamos y donde he nacido, digamos. Estaba por acá por La Roca y Pellegrini, esa zona, tenía una casa y desde ahí en un caballo vendía pan, los panes caseros. Y luego, después puso un comercio, compró esa propiedad allá, a donde actualmente vivimos, nuestra familia. Mi papá, que ya falleció en el año 2000, hace 8 años, 2005. Se radicó ahí y tenía un comercio, billares, pizzería y una especie, digamos, de venta de bebidas para la gente que quería concurrir ahí ¿Las pizzas eran elaboradas por...? Absolutamente, pizzas caseras, pizzas elaboradas por mi abuela, Pepina, a ella el apodo, digamos, de las Josefas, italianas, Giuseppa, es Pepina, como le dicen Pepino a los José, a los Giuseppe. Claro. Mi abuela era Pepina, mi nona Pepina, y el otro era mi nono Angelo. Y con la calidad de las pizzas italianas, que sabemos que, bueno, eran... que por todo el mundo son reconocidas. Cuentan, eso me contaba mi abuelo, que una época hicieron un concurso con la pizzería La Boca, de aquí estaban a Pellegrini. ¿Cuál era la mejor pizza, la de Don Angelo o la de La Boca? Bueno, mi abuelo se alababa, decía que eran mejores las de él. Sí, seguramente. Pero no, eran una cosa toda elaborada, toda casera, no había nada de prepizza, absolutamente. Y es un poco lo que nosotros hemos mamado, ¿no? O sea, él además de tener ese comercio, tenía al frente de la casa donde vivíamos nosotros, otra casa, porque los gringuitos venían a laburar, o sea, no especulaban, eran laburantes. Y tenía una casita en el fondo, tenía una especie como de quintita, finquita. Me acuerdo que cuando mi abuelo vino, yo no he visto naturalmente, pero sí he visto los resultados de esto. Él en esa quinta, aparentemente allá por la década del 20, plantó una planta de olivo, porque en ese terreno que dejó allá en Italia, en esa finca, hay más o menos actualmente alrededor de 300 plantas de oliva, de aceituna. Y mis parientes que viven ahí en Sicilia producen aceituna casera, o sea, uno va en los sótanos de las casas de ellos ahí en Petineo, hay unos barriles, unos toneles con aceite, ellos le llaman el óleo, aceite, casero. Entonces mi abuelo plantó aquí una planta, que cuando yo ya la veía en la década del 60, ya era el tronco así aproximadamente, y me mandaba a cosecharla, subía en una escalera a cosechar las aceitunas. Tenía plantas de uvas, higueras, tenía naranja, mandarina, tanjarina, citrus al por mayor, y tenía particularmente un gallinero, que a mí me llamó la atención, porque él lo construyó ahí, yo era el que lo acompañaba a mi abuelo. Es más, cuando él queda viudo en el año 69, de él hasta cuando fallece en el 82, desde el 69 hasta el 82, yo lo acompaño, convivía con él. Entonces un poco ahí es donde me transmite toda su italianidad y sus valores. Cuando me voy a Italia, llego a Sicilia, me lleva a mis parientes, hacer conocer la finca de mis abuelos. Está todavía una casa construida desde el año 1700 más o menos, que serían de mis tatarabuelos. La construcción, cuando empiezo a caminar, porque tiene 5 hectáreas y es montaña, una parte alta, una parte baja, arbolados, en fin, no es algo plano como aquí.
Cuando me voy detrás de la casa, veo un gallinero, también allá en Sicilia. Era exactamente de la misma proporción y de la misma forma como lo había hecho mi abuelo. O sea, todo lo que está allá en Sicilia lo habían traído aquí a Santiago. Y cuando me presento a una hermana de mi abuelo que tenía 20 años menos que mi abuelo, que falleció una tía hace 2 o 3 años atrás, recién a los 92 años falleció mi tía Antonina, hermana de mi abuelo. Le hago ver fotos que yo llevaba de aquí de Santiago, que tenía mi abuelo atesoradas en un cofrecito, y me sorprendo que las mismas fotos que yo tenía, ellos las tenían pegadas en la casa, ahí en Sicilia. O sea, ellos no podían creer todo lo que había llevado mi abuelo desde Italia para acá, cómo era que lo preservaba, ¿no? Claro, y era de alguna manera tener presente su lugar, del lugar de donde proviene, querer mantener todo eso vivo, y es lo que hizo precisamente su abuelo. Y es lo que usted también, como nos contó, recibió todo eso, ¿no? Mi abuelo decía, él se sentía, digamos, un agradecido a la Argentina, y él tenía una media lengua porque era italiano y aquí le costó un poco aprender el idioma. Mi abuela era más dura, mi abuela Pepina era dura, ella hablaba mitad italiano y mitad castellano, yo le entendía a duras penas, y mi abuelo decía, yo soy argentino. O sea, ¿qué vas a ser argentino? No, le digo, vos sos tano de aquí a la China. Le digo, yo soy argentino, no podía ni hablar bien en el idioma, pero se sentía argentino porque aquí ha visto paz, ha visto trabajo y ha podido criar su familia, digamos, en un ambiente distinto de la hostilidad que se vivía en esa época en Italia y en Europa. Y bueno, ese tipo, digamos, de crianza es la que he vivido. Hoy mi familia está trabajando, digamos, allá en Catamarca, con una empresa que se ha montado toda mi familia, pero digamos, con los valores eso, ¿no? Digamos, me han enseñado cómo son los códigos de la vida. Y a través de eso me han hecho que aprenda, digamos, la cultura del trabajo. Y era una empresa de familia. Mi papá era el shopero, el que tiraba la cerveza. Mi mamá era la que atendía las planillas, las cajas, junto con mi hermana. O mi mamá se iba a la cocina junto con mi abuela, una abuela materna, digamos, con tíos. Mi otro hermana atendía un kiosco. Y yo estaba con algunos empleados, trabajaba de mozo desde los 10 hasta los 27 años. Yo soy abogado, me recibí a los 25. Entonces, o sea, mientras trabajaba también estudiaba, trabajaba y después ya era abogado y seguía trabajando de mozo. También. Seguía trabajando. O sea, y eso es lo que a mí me ha dado, digamos, libertad para decir, bueno, tengo herramientas en la vida que me las han transmitido mi familia y gracias a eso yo a través de esto en otro lugar, en Catamarca, porque mi señora es de Catamarca, nos hemos instalado, digamos, ahí y también los he llevado a todos mis hijos, ¿no? A trabajar, aprendan. Esto es lo que a mí me han enseñado, yo les transmito a ustedes. Después ustedes hagan lo que quieran, pero creo que a mí no me han criado mal porque en una familia, digamos, de inmigrantes que nos han enseñado a trabajar honestamente, que nos han enseñado a no especular, que nos han enseñado a luchar por lo que uno cree y está convencido, siempre dentro del respeto que hay, ¿no?
Confirme seguridad y la confianza de una agencia responsable, ofreciendo la más amplia gama de automóviles. Atención personalizada, amplio salón de exposición, garantía y eficiencia en el mercado. Lobruno Automotores. 15 años acompañándote. Único concesionario oficial Ford para toda la provincia. Señor pasajero, Radio Taxi Madre de Ciudades, SRL, recomienda observar atentamente las unidades en las que usted viaja. Todas poseen número de interno en parabrisas, luneta trasera y apoyacabeza. Por reclamos o sugerencias, tenga presente el número de interno. Evite inconvenientes. Recuerda revisar la unidad antes de descender. 431-0700 y líneas rotativas. Esto del contacto con sus parientes está entonces vigente, ¿usted mantiene contacto con ellos? Sí, absolutamente. Yo he mandado ya 2 hijas a Italia. Una fue a Milano y también a Sicilia, donde tengo mis parientes. Y en Milano, parientes de mi señora, de mi esposa. Y parientes también sicilianos que se han instalado en Roma. Yo decía, un Angelo Estorniolo, homónimo a mi abuelo. Actualmente tendrá 65 años, él vive en Roma, él es jubilado de policía, como policía carabinieri, y casado con una maestra, una docente romana. Y vive en Roma y nos mantenemos en contacto con él, mantengo contacto con los que viven en Sicilia. Mi señora mantiene contacto con los que viven en Milano, en la parte norte de Italia. Y a través de la institución, digamos, de Casa de Italia, bueno, hemos conseguido más vínculos para la colectividad italiana aquí en Santiago del Estero. Y bueno, un poco esos contactos nos permiten a nosotros estar al tanto de todo lo que ocurre, nos invitan, por supuesto que con el tema del euro ahora un poco es difícil, ¿no? Pero de todas maneras siempre hay una posibilidad, una esperanza, una chance de que un hijo, un nieto, que ahora tengo 3, puedan, digamos, algún día ir y conocer los orígenes también de su familia. Entre Francia, Suiza y Piamonte, en la zona noroeste de Italia, se encuentra Valle de Aosta. Una inmensa reserva natural, con sus altas cumbres, sus amplios valles, los pueblos escondidos en las montañas y los sugestivos castillos medievales. Valle de Aosta está situado a los pies del Monte Blanco, la cima más alta de Europa, con sus 4.810 metros. Majestuosa frontera entre Suiza, Valle de Aosta y Piamonte es el Monte Rosa, segunda cima de Europa. El Parque Nacional del Gran Paraíso hospeda en sus maravillosos bosques las especies más originarias de la fauna alpina: marmotas, camellos, águilas reales, cabras monteses. En el parque, la encantada Cogne y las espectaculares cascadas de lilás que regalan un espectáculo de inconmensurable belleza.
Inmersas en esta maravillosa naturaleza, Cherviña y Courmayeur, que custodian en su casco antiguo la torre medieval Mayuquín y el campanario romántico de la iglesia parroquial. Saint-Vincent, célebre por el Casino del Valle, lugar de encuentro de la mundanidad nacional e internacional. En Fénix se puede admirar el pintoresco y escenográfico castillo, que con sus numerosas torres y las murallas almenadas se funde en un conjunto armonioso y típico de la arquitectura medieval. Aosta, de la cual la región toma el nombre, es de origen romana. Augusta Praetoria asocia la riqueza histórico-cultural a la belleza del paisaje. Imponente el arco de Augusto del 25 a.C., edificado para celebrar la victoria romana sobre el pueblo de los Salasi. Entre las diversas obras dedicadas al emperador, aún se conservan el anfiteatro y el criptopórtico. La cocina validostana es un conjunto de antiguas recetas transmitidas a lo largo de los siglos. El sabroso tocino, la famosa fondue a base de fondina, el queso local por excelencia. Dulces típicos como las tejas y los torchetti. Causa de orgullo para Valle de Aosta son sus célebres grape y sus preciados vinos. Tierra de majestuosos paisajes, de horizontes infinitos, de valles y de lagos fascinantes. Valle de Aosta seduce con su dimensión de fábula a quien decida recorrer sus maravillosos caminos. Llegamos así al final de una nueva emisión de Ciao Italia por esta pantalla y que agradecemos, por cierto, al doctor Juan Carlos Storniolo, que el día de hoy nos ha venido a contar acerca de su historia de familia. Y los invitamos también a ustedes el próximo domingo a las 20 horas. Continuar con más de esta entrevista que ahora lo va a tener ya contándonos y a ustedes también acerca de su actividad como presidente de la Casa de Italia y los proyectos por delante. Recuerden, a través de Facebook, a través de nuestro correo electrónico, Ciao Italia Santiago, seguimos comunicados. Hasta el próximo fin de semana. Molte grazie. Arrivederci. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il core. Ormai non sentesi felice appieno chi su quel seno non liba amore. La donna